Buenas noches. Ahora es día 23 de agosto del año 2023. Pues me gusta preparar a mí una vez a la semana algún ensayo o alguna charla que lo subo a Facebook y a YouTube. Pero en este caso no es un ensayo, no es un ensayo. Es solamente una narración que me vino a la mente hoy en la noche. Una narración. Es el año de 1958. 1958. Yo tenía 16 años, casi 17. Y pues ya estaba en preparatoria, era verano como ahorita, un día caliente como hoy. Nos había tocado también en ese tiempo una canícula pesada. Y pues yo me había inscrito para cumplir mi servicio militar en calidad de anticipado. Quiere decir que yo no podía hacerlo a los 16 años, debía hacerlo a los 18. Pero pues había un resquicio en la ley que te permitía a ti hacer tu servicio militar anticipado. Si comprobabas que tenías necesidad de hacerlo así. Yo lo comprobé y me dieron oportunidad, me inscribí y ya tenía mi cartilla militar. ¿Para qué la quería? Para manejar. Con la cartilla militar pues tramité mi licencia, mi carnet de manejar rápidamente y pues ya tenía yo oportunidad de manejar. Y mi padre me había regalado un Jeep Willys, muy maltratado porque era desecho de la Segunda Guerra Mundial, pero pues lo había arreglado y estaba bastante bien. Y pensando en ello, invité a un amigo que ya falleció, que se llamaba Rubén, muy buen amigo mío, y le dije que pues que teníamos que aprovechar el verano y que se me ocurría hacer un viaje a un pueblo que se llama Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila. Nosotros estábamos viviendo aquí en este estado de Nuevo León y estaba como a 4 horas. ¿Y para qué quería yo ir a Cuatro Ciénegas? Bueno, mi madre era de ese pueblo, Cuatro Ciénegas, Coahuila, y corrían historias en las familias, anécdotas, fábulas, y yo quería ver qué tanto era de cierto una fábula que siempre me había intrigado. Me refiero a la Hacienda Calaveras. La Hacienda Calaveras. Mi abuelo materno había comprado en 1915 posiblemente o 14 una hacienda en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y esa hacienda tenía una extensión, una finca muy grande que se llamaba Calaveras, porque hacía 100 años antes habían matado ahí a 4 monjes franciscanos, unos indios. Los indios de aquí eran muy salvajes y habían hecho una incursión, y estos monjes que tenían esa finca, pues que lo usaban para convertir y para hacer pláticas, pues resultaron asaltados en un albazo. Un albazo es un ataque de indios en la madrugada. Pues casi no se pudieron defender. Tenían ballestas y tenían ballestas, y también tenían pues algunas herramientas para defenderse, pero pues no estaban bien preparados, y los indios eran como 100 o 200 y ellos eran 8 posiblemente.
Los mataron, les cortaron la cabeza y las cabezas las pusieron en unas picas en las 4 esquinas de la casa. Cuando mi abuelo compró esa casa, estaban todavía las cabezas, porque formaba parte de la hacienda, y mi abuelo empezó a sembrar, pues, vides, porque pretendía hacer una vitivinícola. Y pues empezó a sembrar, y claro, también el olivo no se da en esa zona, pero sí se daba la granada y la higuera. Y pues se sembraron sus higueras, sus granadas, Pero en 1916 comenzó la revolución aquí en México. Y mi abuelo, que había ganado una candidatura de mala suerte de diputado federal, se tuvo que ir a Querétaro porque los diputados federales en el 1917 hicieron la Constitución mexicana. Y ahí le tocó pues participar en ese evento y se tuvo que ir. Y sucedieron muchas cosas de ahí en adelante, muchas cosas. Mataron a Carranza, que era el jefe supremo, etc. Cuando mi abuelo regresó, 5 o 10 años después, a ver la hacienda, ya no había nada. No había nada. Todo se había perdido. Habían llegado los ejidatarios, que eran los revolucionarios que tomaban las tierras, se apoderaron de todo. En un año desperdiciaron todo. No había ni una sola vid. Nada había. Y pues las máquinas para cultivar también se perdieron. Todo se perdió. Sin embargo, nadie se atrevió a tocar las cabezas que estaban colgadas en la finca Calaveras. Nadie. Ahí estaban. Todos tenían miedo. Eran 4 que habían colgado los indios en unas picas en las esquinas de la finca, de la casa. Bueno, de ahí corrieron más rumores y todos van adornando las historias, adornándolas. Y cuando a mí me llegó muchas historias en 1950, 55, 57, pues ya eran puros mitos, muchos aparecidos y muchas cosas, y todo adornado. La base era verdadera, ahí estaban las cabezas. Pero había mucho mito y mucho cuento, y que aparecían los monjes descabezados, etc. Y le dije a mi amigo Rubén, que vivía casi enfrente de mi casa, que nos hiciéramos una vuelta en mi Jeep. Yo tenía Jeep, tenía licencia de manejar, y tenía un rifle. No era un rifle, era una carabina 30. En aquel tiempo tú podías portar un arma aquí en México. Ahora es imposible, está prohibidísimo. Pero en aquel tiempo, pues con tal de que no anduvieras enseñándola, la guardabas la guardamos en el Jeep, y compré una caja de parque 30-30, pues porque yo necesitaba llevar una carabina porque en aquel lugar al que íbamos a visitar había puma. Y puma, pues es muy peligroso. Y decían que había oso negro. El oso negro no te ataca, pero pues de todos modos el calibre 30-30 es un calibre muy pequeño, pero pues peor es nada. Nos pusimos en mi Jeep y nos fuimos 4 horas. Hicimos a 4 Ciénegas, Coahuila. Llegamos allá y llegamos al pueblo, y llegué a la casa del tío Luis, que era mi tío. Y le preguntamos y me dijo, no, pues nadie ha ido a esa hacienda de tu abuelo porque pues no hay nada, está destruido todo. Pues
le dije, pero necesitamos que me prestes un guía para llegar, porque está lejos. Y digo, sí, llévate aquí a este muchacho que se llama, ya era más mayor, tenía como 18 años, que se llama Sabino, que es el que nos ayuda aquí en la hacienda que él tenía para muchas cosas. Pero eso servía para todo, utility. Nos fuimos, era temprano todavía porque nos fuimos casi de madrugada. Y llegamos como si salimos como a las 6, llegamos como a las 10. Y a las 11 ya estábamos en camino o a las 12 ya estábamos en camino a Calaveras. Y Sabino nos decía que pues que no debíamos ir porque había aparecidos y que había esto y que había el otro y que en la noche, que puras cosas raras. Yo nunca he sido supersticioso, supersticioso ni mi amigo Rubén tampoco. Pero no éramos excesivamente valientes tampoco. Pero pues hicimos de tripas corazón y nos fuimos. Llegamos a Calaveras y no había nada, todo estaba destruido. La casa, que todavía existe, la casa, el edificio, era un edificio no muy grande, era de piedra, tenía como 30 metros de ancho por unos 20 de fondo y casi todo era de un solo piso, pero hay una parte con una escalerita que tenía un segundo piso. Y el techo era de madera y estaba muy maltratado porque pues no le habían puesto mano, ni barniz, ni nada de protección. Entonces, pues vimos, la puerta estaba abierta. Sí, la puerta estaba abierta. Llegamos y bajamos las cosas del jeep y el rifle lo pusimos en la esquina, la carabina la pusimos en la esquina y pues nos pusimos a preparar las cosas para cenar y había unas tablas que habían sido una cama originalmente, pero pues ya no había ni colchón ni nada, pero ahí las limpiamos. Había una escoba, nadie se había llevado nada. Estaban las cubetas, tenían ahí 50 años, cubetas todas deterioradas, una para preparar café, y había una hornilla grande de fierro fundido, que era lógico que con ese tiempo que estuvo ahí se lo hubieran robado, pero no se la robaron. No se la robaron. 40 años estuvo sola la finca. Nadie entraba. El miedo. La gente y los rumores corrían por ese lugar porque pues vimos las calaveras, estaban los picos en las esquinas, en cada esquina de la casa y había una calavera en cada una. También había un montón de calaveras porque eran más los monjes que habían matado. Yo no sé si tenían armas de fuego los monjes para defenderse, pero pues no pudieron hacer nada contra los indios, eran muchos. Y los indios eran rapidísimos para las flechas, era mucho más mortal un arco y flecha bien manejado que un arcabuz, que una ballesta. No había nada que hacer con los arcos y las flechas de los indios. Disparaban y disparaban y disparaban. Y tenían una característica muy extraña los indios. Cuando peleaban entre ellos, se peleaban y se peleaban, pero cuando a un bando se le acababan las flechas, se iban todos. Ahí se acababa la guerra. Ya no era justo. Pero aquí no eran indios contra los que peleaban, eran cristianos. Y los mataron. Nosotros preparamos la leña y todo eso y pues después fuimos a dormir. Ya nos acostamos, cada quien preparó su lugar y la mañana siguiente íbamos a hacer un recorrido a ver qué había. A ver si había agua, sobre todo, en las pozos. Y ya no había ninguna vid, nada, no había nada. Había una higuera y había una granada, nada más. Que ese es el símbolo de los sefarditas. Pero los monjes franciscanos habían conservado esas tradiciones de esas plantas bíblicas. Bueno, pues nos acostamos y nos dormimos. Sabino y
Rubén se durmieron pronto porque pues, estaban muy cansados. Y yo no me podía dormir en realidad. Estaba un poco, tenía miedo. En la noche me fijé que en el techo de la casa estaban grietas agujeradas porque la madera ya estaba, se llamaban murillos, las maderas esas largas. Tenían ranuras y se veía el cielo, se veían las luces y como a las 3 de la mañana o 4 de la mañana comenzó a soplar un viento muy fuerte, sin lluvia, pero muy fuerte el viento, y caliente pero muy fuerte. Y entonces estaba yo pues sin poderme dormir. Pac, 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 pac. Empezaron a tocar la puerta. Empezaron a tocar la puerta. Y una de las historias que nos habían platicado es que los monjes volvían en la madrugada al lugar donde habían sido asesinados, adentro de las casas. Ahí los habían acuchillado los indios y les habían cortado la cabeza. Y que volvían a buscar sus cabezas. Había muchos cráneos afuera, no sé cuántos, y 4 colgados en la quinta, en las esquinas de la quinta. Pues a mí me dio bastante miedo, pero pues no quise despertar a mis amigos porque dije, pues van a decir que yo soy muy, muy gallina. Entonces mejor los dejé ahí, pero cogí la carabina y le puse una bala. Traía ya balas en el cargador, pues le metí una bala en la recámara. Dije, pues seguían paz, 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 paz. Dije, no puede ser un oso tumba la puerta, ¿verdad? Y un jaguar, pues, o un puma de los que había ahí, pues no, esos no hacen eso, ni se acercan a los humanos. Pues me armé de valor y abrí la puerta con el rifle, con la carabina en la mano. Pues era una rama que con el viento del árbol que estaba enfrente llegaba hasta acá y tenía unos frutos redondos, secos, y pa, 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 golpeaba la puerta. No, qué imaginación la mía. Bueno, cerré bien, puse otra vez las trancas y me acosté. A la mañana siguiente les dije, pues no, miren, vimos que no había nada que valiera la pena, nada. Había un poco de agua en el pozo y no había animales, no había máquinas, no había nada. Había unas pedacería de máquinas que dejaron los ejidatarios que no pudieron destruir todo, se robaron todo. Y se quedaron más pobres y más miserables de lo que eran antes. Entonces todo se perdió. Pues vámonos, preparamos todo. Yo traía una cámara, que era una cámara Kodak. No me acuerdo si se llamaba Instamatic. Una cámara que era de 24 fotografías, o de 36 fotografías. Pues empecé a tomar fotografías de todo, la casa, lo de adentro, pues como un recuerdo, ¿verdad? Y del campo que estaba alrededor, pero principalmente de la casa, de todos los ángulos, etcétera. Bueno, preparamos todo, nos fuimos al pueblo de Cuatro Ciénegas porque no nos regresamos ese día, nos regresamos hasta el siguiente día. Nos quedamos acá a dormir en la casa del tío Luis y vimos el pueblo, no había nada que verle, nada. Todavía no estaba el tiempo de la vendimia, de las ferias, porque había una semana de la feria de la uva, pero no estaba todavía, total. Recorrimos algunas cosas y pues hermosísimas. El bañito caliente, que era una poza de agua caliente que salía, las pozas que se llamaban de la becerra, y muchas cosas hermosísimas allá. Eso sí, la vegetación hermosa, era un lugar hermoso. Y pues con la gente hablamos un poco, los despedimos y nos fuimos. Ya, llegué a Monterrey, mandé revelar el rollo. Sí, antes no podías, yo con el tiempo puse mi máquina de revelar en mi casa, pero aquí lo llevabas a un lugar que se llamaba De Llano, lo mandamos y a las 4 días, porque era blanco y negro, si podías revelarlo, lo revelaban en la ciudad, no,
La de color se iba hasta México, porque en Monterrey no había revelado color. Pues fui por las fotografías y dije a Rubén, vamos a juntarlas para hacer un álbum y así. Pero ahí apareció. En la vista de la casa ya no estaban las calaveras. Las 4 calaveras, no estaba ninguna. No había falla, no había adulteración. Yo tomé las fotografías. Cuando nos vinimos no le pusimos atención a eso. O quizás sí le pusimos atención, no recuerdo. El hecho es que ya no están las calaveras. Sin embargo, hace 20 años, cuando murió alguien de la familia, que todavía vivía por allá, porque mi madre era de ese pueblo, yo ya no fui a Calaveras porque me fui en un carro y no podía llegar hasta allá. Para llegar a Calaveras se llegaba, pues eran como 1 hora y media en el jeep. Pero le pregunté a Sabino, que todavía vivía ahí, oye Sabino, ¿qué ha habido con Calaveras? Dijo, yo tuve que ir a recoger parte de la cerca, tuvimos que ponerla. Y las calaveras, digo, ahí están todavía. ¿Cómo? Todavía están. Ahí les ha tocado. Pero yo tengo las fotografías y las fotografías no están. Bueno, a lo mejor es un error de apreciación de Sabino o de algo, pero es una anécdota muy interesante. Gracias por acompañarme. Que la pasen ustedes muy bien. Buenos días.